¿Por qué la Virgen lloraría sangre? ¿Qué significa esa imagen que ha encendido asombro, devoción y discusión a lo largo de los siglos? La madre que derrama lágrimas teñidas de rojo. No busco presentar aquí un expediente policial, ni proclamar un fenómeno como si fuera una noticia incontrovertible. Mi propósito es otro: caminar con ustedes por los senderos de la Escritura, las antiguas tradiciones y las devociones populares para entender por qué, teológica y simbólicamente, la figura de María puede aparecer en la piedad cristiana con lágrimas que parecen sangre. Al final de este viaje no prometo pruebas infalibles. Ofrezco pistas, antecedentes y una guía para discernir con prudencia entre lo que la Escritura afirma, lo que la tradición conserva y lo que las historias devocionales narran. La imagen es potente. Una mujer cuya mirada atraviesa los siglos, cuya vida está marcada por misterios y cuyo llanto, en la imaginación de muchos creyentes, se transforma en sangre. ¿Es esto una metáfora extrema de un dolor imposible de describir, una manifestación sobrenatural en apariciones modernas, o una síntesis entre profecía y maternidad sufriente que la teología cristiana ha ido elaborando con el tiempo? Para responder, debemos remontarnos al origen de su historia, a los relatos que la rodean, a las palabras de los profetas y a las prácticas devocionales que buscaron nombrar lo innombrable. La historia de María comienza en la periferia de los relatos evangélicos. Las escrituras canónicas nos presentan fragmentos selectos: su llamada en Nazaret, su presencia en la escena del nacimiento, su papel en la infancia de Jesús, su presencia en la cruz y su lugar en la primera comunidad cristiana. Véase Lucas 1, Lucas 2, Juan 19, Hechos 1. Son textos breves, deliberadamente sobrios. La Escritura no nos ofrece una biografía completa. Es precisamente en ese silencio donde la tradición, la imaginación piadosa y algunos escritos no canónicos han completado un relato más amplio sobre su origen, su voto de vida consagrada y las pruebas que la acompañaron. Aquí debemos ser rigurosos. Lo que sigue proviene de fuentes no bíblicas y debe ser tratado como tal. Según textos tardíos conocidos como el Protoevangelio de Santiago, María habría sido dedicada desde la infancia al servicio del templo, criada entre mujeres consagradas y hecha objeto de un voto especial que la vinculaba a la virginidad perpetua. Estos relatos añaden detalles pictóricos: la escena de la presentación del ramo, la elección de José por lotes o por el florecimiento de un bastón. Todo ello contribuyó a lo largo de los siglos a configurar una imagen de María como mujer consagrada desde muy joven, apartada para un propósito singular en el plan divino. Insisto, estas narraciones pertenecen a la tradición apócrifa, no forman parte del canon bíblico. No por ello carecen de valor para la devoción y para comprender cómo generaciones de creyentes imaginaron la vida de la Madre de Jesús, pero su estatus es distinto al de los evangelios. ¿Por qué estas historias apócrifas resultaron tan influyentes? En parte, porque los evangelios canónicos dejan espacios deliberados, no todo está dicho. Esa reserva textual permitió que la piedad popular y los escritores cristianos posteriores buscaran llenar los huecos, responder a preguntas humanas: ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo entender su voto? Y ofrecer modelos de santidad concretos para las comunidades. El Protoevangelio de Santiago responde esas inquietudes, explicando, por ejemplo, por qué José habría sido elegido no como un esposo convencional, sino como guardián legítimo de una mujer consagrada, por qué su unión fue distinta y por qué la virginidad de María se convirtió en un signo teológico. Joseph, en los evangelios canónicos, aparece en un papel prudente y protector. Cuando se entera del embarazo de María, su primera reacción, según el relato, es buscar una solución que no la exponga al escarnio público. Un ángel le habla en sueños y le revela el misterio que se ha obrado en ella. Cf. Mateo 1. Ese relato canónico subraya dos ideas: la providencia divina que cuida el nacimiento del Mesías y la discreción con que se manejan esos asuntos en un contexto social difícil. La tradición apócrifa, por su parte, ofrece detalles de pruebas y juicios, imaginados a partir de formas antiguas de señalar la pureza, que solo tienen estatus histórico como relatos devocionales, que pretenden explicar una realidad social y teológica compleja.
Donde la escritura muestra compasión y misterio, la tradición a veces añade motivos y escenas que hacen más comprensible la vida humana de María. Una figura decisiva en la breve cronología bíblica de María es Simeón. En el templo de Jerusalén, un anciano justo y piadoso reconoce al niño presentado por María y José y pronuncia una palabra que marcará para siempre la lectura cristiana del dolor de la madre. Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, según Lucas 2:25-35. Esa metáfora de la espada no es una descripción de un evento físico singular, es una figura que encapsula la experiencia del sufrimiento personal ligado al destino del Hijo. En el lenguaje bíblico, atravesar el alma con una espada sugiere un dolor penetrante, transformador, capaz de mostrar las intenciones íntimas humanas. Desde la perspectiva cristiana, esa palabra de Simeón ilumina por qué la maternidad de María no fue una sucesión de momentos felices y privados. Su historia está tejida con la redención misma. A partir de la profecía de Simeón, emergió una reflexión que, con el tiempo, se materializó en la devoción de los 7 dolores o 7 estadios del sufrimiento mariano. No es una lista extraída palabra por palabra de la Escritura, sino una construcción devocional que ubica hitos narrativos: la profecía del templo, la huida a Egipto, la pérdida y encuentro del joven Jesús en el templo, la persecución de Herodes y las heridas asociadas al camino de la familia en un itinerario de dolor que culmina en la crucifixión. La tradición de los 7 dolores sirve para nombrar las heridas del amor maternal, cuando este amor está unido al misterio del Hijo sufriente. En ese sentido, las lágrimas se convierten en el lenguaje del dolor que no se puede explicar con categorías puramente humanas. Son la expresión de un corazón que participa del destino redentor del Hijo. Al pronunciar la imagen de lágrimas de sangre sobre María, se conjugan por tanto motivos distintos: la espada simbólica de Simeón, la devoción que cuenta los dolores y la necesidad humana de comunicar una experiencia que desborda la lengua común. Sanguinolentas o no, en sentido literal, esas lágrimas se entienden como expresión de un sufrimiento que toca el misterio de la redención. Pero todavía hay más capas que deben ser inspeccionadas con detenimiento. Uno de los grandes enigmas que han rodeado la figura materna de Jesús aparece en los textos evangélicos cuando los autores hablan de los hermanos de Jesús. Algunos pasajes se refieren a personas que en castellano suelen llamar hermanos y hermanas de Jesús. Véase Marcos 6:3, Mateo 13:55-56. ¿A quiénes aluden estos términos? Los especialistas señalan posibilidades: hermanos carnales, medios hermanos por un matrimonio previo de José, primos o parientes cercanos, o bien un uso amplio de la palabra que en hebreo y arameo podía designar a parientes próximos. Desde la tradición católica se ha sostenido durante largo tiempo la tesis de la virginidad perpetua de María, interpretando los hermanos como parientes o como hijos de José de un matrimonio anterior, una explicación que busca salvar la coherencia entre la veneración de la virginidad mariana y los textos evangélicos. Las comunidades protestantes a menudo optan por la lectura de hermanos biológicos. La Escritura, por sí sola, no zanja la cuestión con una declaración explícita. Por eso es imprescindible marcar la diferencia entre lo que dice el texto y las interpretaciones que distintas tradiciones han ofrecido. El silencio de María en ciertos pasajes también es significativo. No es una ausencia de voz por debilidad. En los Evangelios, María habla cuando es necesario. Su hágase ante la Anunciación, Lucas 1:38, es un ejemplo. Pero en otros momentos guarda, custodia y medita. El evangelista Lucas señala que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19-51. Ese verbo, guardar, tiene resonancias teológicas. Implica custodia, memoria, silencio activo. Si la Escritura la presenta como mujer que escucha y guarda, la tradición añade la idea de que en ese silencio se custodian misterios que no se deben desplegar con ligereza.
Así, la figura de la madre silenciosa se vuelve espejo de una espiritualidad que valora la contemplación y la obediencia, no el protagonismo público. Mientras rastreamos las huellas bíblicas y tradicionales, es necesario detenerse un momento en el modo en que las comunidades cristianas postevangélicas realizaron desplazamientos simbólicos que transformaron el lenguaje del dolor. La espada de Simeón deja de ser únicamente una imagen profética para convertirse en conexión teológica con la pasión del Hijo. Los dolores individuales de María adquieren un carácter tipológico. Ella es la madre cuyo sufrimiento participa del drama salvífico. En ese punto, la imaginería religiosa, la pintura, la poesía litúrgica y la devoción popular contribuyeron a fijar una iconografía donde la madre aparece con el corazón atravesado, con lágrimas visibles y, para algunos relatos más extraordinarios, con señales externas que parecen confirmar ese dolor interior. Aquí conviene recordar una distinción esencial que ha de guiar nuestra lectura. Hay tres planos con los que trabajaremos para entender la iconografía de la Virgen que llora sangre. El primero es el simbólico teológico, la escritura y la reflexión doctrinal que interpretan el dolor maternal como participación en la obra de redención. El segundo es el histórico tradicional, escritos apócrifos y narraciones eclesiales que expandieron la vida de María más allá de los fragmentos bíblicos. El tercero es testimonial, relatos de apariciones y acontecimientos devocionales en los que fieles han afirmado ver lágrimas, a veces descritas como sangre. Solo si se mantienen separados esos planos, podremos evaluar con equilibrio hasta qué punto la imagen sugiere una metáfora profunda o una posible manifestación sobrenatural sujeta a valoración cuidadosa. En cuanto a las apariciones y reportes modernos de la Virgen que llora sangre, conviene ser prudentes. Existen testimonios registrados en varios lugares del mundo donde devotos y testigos afirman haber observado lágrimas teñidas en imágenes marianas o en estatuas. Algunas de estas historias han sido objeto de estudio local, otras apenas circulan en boletines devocionales. Desde la perspectiva eclesial, la evaluación de tales fenómenos exige prudencia. La Iglesia distingue entre apariciones sobrenaturales autenticadas, aquellas que reciben una calificación negativa, y las que permanecen sin veredicto. Es pertinente recordar que la existencia de testimonios no equivale automáticamente a verificación. Los relatos testimoniales, sin embargo, son valiosos para comprender la hondura de la experiencia religiosa de comunidades que al ver una señal tangible encuentran consuelo o reafirmación en su dolor y esperanza. A este punto de la exposición conviene regresar al símbolo fundante, la espada. Si la palabra de Simeón anuncia que a María una espada le atravesará el alma, Lucas 2:35, entonces el llanto que brota de ese alma puede adquirir distintas expresiones. Para algunas tradiciones, las lágrimas reflejan la solidaridad maternal con el sufrimiento del Hijo. Para otras, constituyen un espejo de los dolores que la humanidad causa a Dios. Para muchos fieles, son una llamada a la conversión. Si la madre llora por las faltas del mundo, su llanto podría interpretarse como una invitación a la conversión personal y comunitaria. En todos los casos, el dramatismo de la imagen sirve a una finalidad pedagógica y espiritual: comunicar una verdad sobre el costo del amor y la profundidad del misterio redentor. Volvamos ahora a la infancia y al entorno familiar de María para ver cómo la tradición modeló su perfil de mujer entregada y sufriente. El relato del protoevangelio de Santiago describe una escena en la que María es presentada al sacerdote y su pureza es confirmada en un rito público. Aunque no histórico en el sentido canónico, ese tipo de relatos manifiestan una sensibilidad pastoral. En culturas antiguas, la pureza femenina y el reconocimiento público tenían consecuencias sociales profundas. La narrativa apócrifa busca explicar por qué la joven que sería madre del Mesías continúa siendo un signo de consagración y dependencia de Dios. Al leer esas historias con ojos críticos pero reverentes, comprendemos mejor por qué la maternidad de María se entendió como vocación y sacrificio simultáneamente. José, como protector, aparece en la tradición no solo como el esposo justo, sino como el guardián silencioso de un misterio que no le pertenece en propiedad. Su sueño, la decisión de no exponer a María al castigo, la huida a Egipto ante la amenaza de Herodes, según Mateo 2, revelan que la salvación del niño fue también una experiencia de riesgo humano y providencia divina.
La persecución que rodeó al nacimiento del Mesías y la precariedad de la huida potencian la idea de que la vida de la Sagrada Familia fue una sucesión de pruebas y dolores, un telón de fondo coherente con la figura de la madre que sufre por su hijo. En este punto surge una pregunta que conecta a los relatos de la infancia con la representación de las lágrimas de sangre. Si la vida de María estuvo constelada por pruebas desde el inicio, voto, juicio social, persecución política, pérdida y reencuentro, ¿no es lógico que la tradición encuentre en su experiencia un dolor que se expresa más allá de la palabra? La respuesta que la piedad popular ha encontrado es afirmativa, y así se han desarrollado devociones que buscan hacer tangible lo intangible. Pero de nuevo, la línea entre símbolo y suceso empírico ha de quedar clara. Muchas de estas manifestaciones son interpretaciones piadosas. Algunas se reclaman como fenómenos extraordinarios. Todas merecen un trato que combine respeto por la fe con exigencia de verificación cuando se pretende elevar un testimonio a categoría de hecho sobrenatural. A medida que profundizamos, se hace visible la tensión entre la discreción bíblica y la necesidad humana de narrar. Los evangelios canónicos, con su contención literaria y teológica, ofrecen frases breves sobre María, que iluminan su papel sin convertirla en protagonista pública. La tradición, en cambio, rellena esos márgenes con historias que permiten a la comunidad identificar modelos concretos de fidelidad. Este contraste no debe leerse como antagonismo, sino como dos formas complementarias de transmitir la experiencia religiosa, una textual, teológica, otra imaginativa y pastoral. Ambas confluyen en la construcción de una devoción que no teme el realismo del dolor. En términos teológicos, la posibilidad de lágrimas de sangre en María no necesita demostración material para ser significativa. Incluso si todas las manifestaciones físicas resultaran explicables por causas naturales, la imagen seguiría siendo poderosa. Habla de una madre que acompaña con intensidad humana el dolor de la redención y nos convoca al cuidado recíproco. Si por otro lado, algunos testimonios guardaran en su núcleo una experiencia genuina que resista escrutinio, la comunidad cristiana tendría un material adicional para la devoción y la reflexión. Entre ambos extremos, la fórmula más segura es mantener la distinción entre símbolo y acontecimiento verificado, respetando las experiencias personales sin convertirlas en dogma. Al llegar aquí, nos encontramos frente a un punto de inflexión en la narración. La tradición no solo ha hablado del dolor de María, sino que lo ha articulado en prácticas devocionales concretas, los rosarios de los dolores, las procesiones, las letanías y en la teología de la participación. La madre no es un simple testigo secundario. En la lectura cristiana de la historia de la salvación, ella participa activamente del misterio. Su sí en la Anunciación inaugura una dinámica de entrega que culmina en el acompañamiento al pie de la cruz. Es por eso que la imagen de las lágrimas sanguinolentas, aunque chocante para la sensibilidad moderna, tiene una coherencia interna. Simboliza la intensidad con que el ser humano puede sufrir cuando ama sin límites. Sin embargo, todavía permanecen preguntas que requieren más historia y más contexto. ¿Cómo se encuadra la figura de María en la cuestión de su muerte y asunción? ¿Qué dicen las fuentes apócrifas y los testimonios eclesiales sobre sus últimos días? ¿Cómo se relaciona la visión apocalíptica de la mujer coronada, Apocalipsis 12, con la figura mariana que llora sangre? Y muy concretamente, ¿qué rol han jugado las apariciones contemporáneas en fijar la iconografía de lágrimas sangrantes en la imaginación popular? Para responder a todo eso, necesitaremos descender más en las tradiciones postevangélicas, examinar el desarrollo doctrinal sobre la dormición y la asunción y explorar con cuidado los reportes testimoniales modernos. Es allí, entre la historia y la piedad, donde la imagen alcanza su máxima carga simbólica y donde las comunidades han buscado, y siguen buscando, consuelo. Antes de seguir adelante, si este viaje por la vida y el misterio de María te interesa, si quieres que profundicemos en cada uno de estos hilos, la dormición, las fuentes apócrifas, la lectura de Apocalipsis y los testimonios de apariciones, suscríbete para no perder los próximos capítulos, donde entraremos con detenimiento en esos temas y en la interpretación que hace la Iglesia de cada tipo de evidencia. Retomemos ahora el recorrido histórico que nos permitirá situar la cuestión de la muerte y la glorificación de María en su contexto apropiado. Es un hecho notable que los evangelios canónicos callan sobre el final de su vida terrenal. No hay en los textos una narrativa explícita sobre su muerte.
Ese silencio ha generado una abundancia de respuestas tradicionales. En la Iglesia oriental, la memoria de la dormición, el reposo de María, se sostiene por relatos que describen una muerte pacífica acompañada por los apóstoles y por su posterior elevación al cielo. En la tradición occidental, la idea de la Asunción se fue consolidando con argumentos teológicos y devocionales que culminaron en una afirmación magisterial siglos más tarde. Pero, de nuevo, conviene subrayar, la Escritura no ofrece datos directos sobre la manera exacta de su tránsito. Esas narraciones pertenecen al canon de la tradición y a escritos como el Transitus Mariae, que son testimonios piadosos de comunidades antiguas más que crónicas históricas en sentido moderno. El Transitus Mariae recoge varios motivos recurrentes: la presencia de los apóstoles alrededor de su lecho, la aprobación de los ángeles y la glorificación final. Algunas versiones describen además cómo los paganos o las autoridades intentaron impedir el sepulcro y cómo un milagro evidenció la intervención divina. Estas historias han alimentado la fe de innumerables generaciones y han servido de sustrato para la devoción litúrgica y artística. La proclamación solemne de la Asunción en tiempos relativamente recientes buscó articular doctrinalmente una percepción de la fe antigua. La comunidad cristiana siempre vio en María un destino singular vinculado a la victoria de Cristo sobre la muerte, aunque las fórmulas, las razones y las narrativas concretas variaron con los siglos. Pero, ¿qué relación guarda todo esto con las lágrimas de sangre? Aquí la conexión es simbólica y pastoral. La dormición y la asunción muestran una salida gloriosa del dolor hacia la plenitud de la vida. Al mismo tiempo, la tradición que recoge los dolores de María no niega la intensidad de su sufrimiento. El contraste entre dolor y gloria transforma las lágrimas en un signo ambivalente, expresión de un dolor que se comparte y al mismo tiempo puerta a la esperanza definitiva. En la devoción popular no es extraño encontrar esta tensión expresada en imágenes donde la madre, coronada y gloriosa, conserva la huella de su pasado sufriente. Las lágrimas, incluso si en algunos testimonios aparecen como sangre en un momento dado, recuerdan que la santidad no es ausencia de herida, sino su sanación en la fidelidad. La iconografía también ha sido decisiva en fijar estas imágenes. Pinturas, esculturas y estampas han reproducido escenas donde la Virgen muestra signos del dolor o lágrimas visibles. La liturgia y la oración popular han interpretado eso como un llamado a la conversión y a la esperanza. En algunos casos, devotos que encontraron lágrimas en imágenes vivieron una experiencia que confirmó su sentido de que la Madre comparte el padecer humano. En otros, las lágrimas sirvieron para revitalizar prácticas de penitencia y caridad. Visto desde este ángulo, la Virgen que llora sangre no es un simple tema sensacionalista. Es un catalizador de preguntas espirituales y éticas. ¿Por qué el mundo hace sufrir a los inocentes? ¿Dónde se manifiesta la misericordia en medio del dolor? ¿Cómo responder a una Madre Celestial que parece llorar por nosotros? A medida que exploramos estas preguntas, conviene no perder de vista la perspectiva histórica religiosa. Los padres de la Iglesia, los cronistas medievales y los teólogos de distintas épocas contribuyeron con interpretaciones que, aunque no uniformes, compartían un asombro ante la singularidad de María. Algunas la vieron como figura de la Iglesia, otros como arquetipo del Israel fiel, y otros como una persona cuya experiencia refleja la economía de la salvación. Esa multiplicidad hermenéutica explica por qué una misma imagen puede ser leída en clave cristológica, eclesiológica y pastoral sin perder coherencia interna. Y sin embargo, la polifonía de voces no elimina la necesidad de discernimiento. Al hablar de lágrimas de sangre, debemos mantener una distancia crítica y una ternura pastoral. La distancia para no confundir devoción con informe histórico, la ternura para reconocer el sufrimiento que muchas personas encuentran en estas imágenes y la esperanza que buscan en ellas. Con esa tensión en el pecho, prosigamos hacia dos asuntos que requieren mayor detalle: la interpretación mariana del capítulo 12 del Apocalipsis y la naturaleza de los testimonios contemporáneos que hablan de lágrimas sanguinolentas.
La visión de la mujer en Apocalipsis 12 ha sido leída por muchas comunidades como una figura que remite a María. El texto describe a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, en trabajo de parto y amenazada por un dragón. Las interpretaciones históricas son múltiples. Algunos ven en ella a Israel, otros a la Iglesia, otros a María en sentido tipológico. La lectura mariana sostiene que la mujer es símbolo de la madre que da a luz al Mesías y que por ello participa en la historia de la salvación. Si la mujer apocalíptica sufre persecución, es natural que la pasión de la madre de Jesús y su llanto encuentre en ese pasaje una confirmación simbólica. La madre no solo sufre por el hijo, sino que sufre en y por la comunidad de los fieles. Esa lectura no pretende reducir el simbolismo del Apocalipsis a una sola persona histórica. Reconoce más bien que los símbolos bíblicos pueden acumular y condensar múltiples significados. Al llegar a este punto, es importante subrayar lo evidente. Los relatos apocalípticos son simbólicos por naturaleza. Leer allí una confirmación literal de apariciones o lágrimas sería una lectura descontextualizada. Sin embargo, como recurso teológico y devocional, el pasaje ha servido para nutrir la imaginación cristiana sobre la grandeza y la amargura del papel mariano. Y una vez más, la imagen de la mujer coronada, herida, perseguida, pero finalmente protegida, encaja con la iconografía de la madre que llora por los dolores del mundo. Poco a poco vemos cómo se teje una narrativa compleja. La escritura ofrece núcleos simbólicos y episodios puntuales. La tradición apócrifa y la piedad popular rellenan detalles. Los teólogos y artistas modelan imágenes que enseñan a orar. En medio de todo ello, las lágrimas, incluso teñidas de sangre en algunos relatos, actúan como signo polarizador. Para unos, testimonio de una manifestación sobrenatural. Para otros, metáfora potente del costo del amor. Para la comunidad creyente en su conjunto, una invitación a la compasión y la conversión. Antes de explorar con mayor profundidad los reportes concretos y las respuestas eclesiales a tales fenómenos, conviene detener la mirada en cómo los creyentes han interpretado las revelaciones del dolor como pedagogía espiritual. La piedad cristiana no se contenta con teorizar el sufrimiento, busca prácticas que permitan vivirlo y trascenderlo: la oración, el ayuno, la limosna, la contemplación. Cuando la madre es vista llorando, esas prácticas encuentran una motivación renovada. Si la madre llora, es momento de revisar la vida, de reconciliar lo que está roto, de actuar en favor de quienes sufren. En ese sentido, la imagen de lágrimas de sangre, lejos de fomentar morbidez, puede convertirse en un motor de solidaridad. Pero para que eso ocurra, la comunidad necesita orientar su respuesta por criterios de discernimiento que no confundan emoción con confirmación, devoción con credulidad. Así llegamos a un cruce narrativo. Por un lado, la tradición que explica y da sentido al dolor mariano, por otro, las manifestaciones contemporáneas que reclaman verificación. Entre ambos, la Iglesia, como comunidad histórica, ha establecido procedimientos de valoración que contemplan lo pastoral, lo teológico y lo científico. No todos los fenómenos devocionales adquieren la misma certeza. Muchos permanecen en el ámbito de la experiencia subjetiva y la edificación personal. No obstante, en numerosos casos, lo que comenzó como testimonio local llegó a transformar la práctica de fe de pueblos enteros. Comprender ese proceso exige no solo análisis crítico, sino empatía histórica. ¿Qué significa para una comunidad ver lágrimas en una imagen que representa a la madre? ¿Qué esperanzas, qué arrepentimientos, qué curaciones morales emergen a partir de esa percepción? En un sentido narrativo, estas preguntas nos colocan en el umbral de una serie de episodios documentados y de reflexiones teológicas que conviene examinar con detalle. Allí se encuentran testimonios locales, informes eclesiales, análisis de laboratorio en casos mediáticos y reacciones populares que van desde la veneración fervorosa hasta el escepticismo prudente. Investigar esas historias nos permitirá distinguir mejor entre el plano simbólico teológico y las presuntas manifestaciones físicas. Pero antes de emprender ese análisis, vale la pena regresar al hilo central de nuestro viaje, la explicación simbólica y teológica, que vincula la espada de Simeón, los 7 dolores
y la imagen de la Virgen que llora sangre. Si aceptamos la metáfora de la espada como núcleo interpretativo, entonces las lágrimas de sangre no son una extravagancia aislada, sino la expresión más aguda de un dolor que atraviesa la existencia. La espada que atraviesa el alma no solo hiere, sino que deja marca, y esa marca es memoria que interpela a la comunidad. En la espiritualidad cristiana, la memoria no es nostalgia, sino presente que obliga. Recordar la pasión del Hijo y la compasión de la Madre es acto que llama a la conversión y al servicio. Por eso, la lectura devocional de las lágrimas, aun cuando algunos testimonios las describan en términos que parecen físicos, cumple una función pedagógica y misericordiosa en la vida de la fe. Mientras las piezas de este rompecabezas se van acomodando, aparece con claridad la necesidad de un análisis detenido de los relatos modernos. No es lo mismo sostener que la imagen de la Virgen llora sangre en sentido simbólico que afirmar que una estatua concreta, en un momento determinado, sufrió un fenómeno extraordinario. Para navegar esa diferencia, en los capítulos siguientes examinaremos casos documentados, protocolos de investigación eclesial, y el modo en que la comunidad interpreta y vive esos sucesos. También tendremos que abordar cómo la devoción popular transforma narrativas locales en memoria colectiva, y cómo, a su vez, esas memorias moldean la iconografía que se perpetúa. Al terminar esta primera parte de nuestro recorrido, nos encontramos, pues, en una encrucijada fértil. Hemos trazado las bases bíblicas mínimas que hablan de María, su llamado, su presencia en Nazaret, la presentación en el templo y la palabra de Simeón. Y hemos reconocido cómo la tradición apócrifa y la piedad popular ampliaron su biografía y su simbolismo. Hemos visto cómo la espada profética y la devoción de los 7 dolores constituyen el eje interpretativo que hace plausible, en clave simbólica, la imagen de la Virgen que llora sangre. Hemos planteado la diferencia entre lo simbólico, lo tradicional y lo testimonial, y hemos anticipado la necesidad de un discernimiento riguroso en los casos de apariciones. En el siguiente tramo, iniciaremos un examen más minucioso de 3 ámbitos: las tradiciones antiguas sobre la dormición y la asunción que completan la biografía tardía de María, la interpretación mariana del Apocalipsis y su papel en la imaginería del dolor, y finalmente, algunos de los reportes contemporáneos más estudiados sobre imágenes que lloran sangre, con sus procedimientos de verificación y las respuestas pastorales que provocaron. Allí veremos con mayor detalle cómo se han conciliado, o no, la fe, la historia y la ciencia en la valoración de estos fenómenos, y cuál es la lección espiritual que la comunidad cristiana puede extraer de ellos. Al bajar la lupa sobre la dormición y la asunción, entramos en un terreno donde la memoria eclesial y la sensibilidad litúrgica intentaron dar nombre a un tránsito que la Escritura guarda en silencio. Las comunidades orientales, desde los primeros siglos, celebraron la dormición como el reposo de la Madre. Relatos piadosos que narran cómo los apóstoles se reunieron, a veces milagrosamente, alrededor de su lecho, cómo se invocaron himnos angélicos y cómo su cuerpo fue honrado antes de ser entregado a la gloria. Estas narraciones circulan bajo el rótulo general del Transitus Mariae. Tienen variantes locales y detalles pintorescos, pero convergen en una idea común. No se trata tanto de reconstruir una crónica histórica, como de expresar la certeza de que quien estuvo plenamente asociada a la obra de Cristo participa ahora de su victoria sobre la muerte. En Occidente, la reflexión teológica fue construyendo, siglo tras siglo, una comprensión complementaria. Los teólogos medievales y los devotos elaboraron argumentos basados en la singularidad de la Madre del Redentor. Si Cristo había sido exaltado en cuerpo y alma, no era coherente, sostenían algunos, que su madre compartiera una participación especial en esa exaltación. Este movimiento culminó en la declaración dogmática de 1950 por parte del Papa Pío XII, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, que definió la Asunción de María como un dogma de fe para la Iglesia Católica. Es importante subrayar, como exige la disciplina que guía nuestra lectura, que la Escritura misma no ofrece una narración explícita sobre la muerte corporal de María. La Asunción se apoya en una larga tradición patrística, litúrgica y devocional que interpreta su destino como estrechamente vinculado al misterio pascual. La relación entre dormición, asunción
y la imagen de la Virgen que llora sangre opera en varios niveles. Por un lado, la Asunción ofrece la clave de la esperanza. Las lágrimas que narran el dolor no son signo de derrota final, sino de una historia que atraviesa la herida y desemboca en la gloria. Por otro lado, la memoria de los dolores de María, esa sucesión devocional que evoca la espada profética y los episodios más agudos de su vida, cobra especial intensidad frente a la idea de que su sufrimiento no fue vano, sino asumido y redimido. Así, la iconografía que a veces preserva las huellas del dolor en la figura gloriosa de la Madre no contradice la Asunción, la ilumina. La herida permanece como signo de amor que no fue suprimido por el triunfo, sino transformado en testimonio. Pasemos ahora a la gran visión simbólica, Apocalipsis 12. El texto describe a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada con 12 estrellas, que da a luz y es perseguida por un dragón. Las lecturas marianas han interpretado esta figura en clave tipológica. La mujer encarna a la que da a luz al Mesías y, de manera análoga, participa en la historia de persecución y protección que rodea al pueblo de Dios. Leer el capítulo 12 como una confirmación literal de fenómenos concretos sería forzar el género apocalíptico, que utiliza imágenes para hablar de realidades espirituales y cósmicas. Sin embargo, en el horizonte devocional, la mujer coronada ha alimentado la idea de una madre que padece por la misión del Hijo y por la suerte de su pueblo. No es extraño que, en la sensibilidad cristiana, la visión apocalíptica y la profecía de Simeón, esa espada que atraviesa el alma, hayan tejido juntas la matriz simbólica que explica el llanto supremo de la madre. Llegados a este punto, conviene afrontar con cuidado los relatos contemporáneos de estatuas o imágenes que lloran sangre. La crónica moderna de estos fenómenos incluye casos diversos. Algunos fueron ubicuos en la prensa local y atrajeron multitudes. Otros quedaron reducidos al ámbito de la devoción doméstica. La Iglesia dispone de cauces para el examen de tales fenómenos. El obispo diocesano, como pastor de la diócesis, promueve la instrucción primero a nivel local. Puede constituir comisiones científicas y teológicas, recabar testimonios, ordenar análisis médicos y forenses sobre las sustancias observadas y evaluar el impacto pastoral de las señales. El discernimiento eclesial suele moverse con prudencia. Existen dictámenes que declaran que cierta aparición o cierto fenómeno consta de supernaturalitate, se considera sobrenatural. Non consta de supernaturalitate, no se puede afirmar la supernaturalidad, o consta de non supernaturalitate, se determina la no autenticidad. Estas fórmulas no son caprichosas, nacen de procedimientos que buscan separar lo frágil de lo genuino, lo emotivo de lo verificable. En los análisis científicos se han empleado técnicas de laboratorio para estudiar la naturaleza de las lágrimas supuestas, pruebas de sangre humana, análisis de pigmentos o compuestos orgánicos, identificación de microorganismos o de contaminantes ambientales. En varios casos, las indagaciones arrojaron explicaciones naturales: condensación, pigmentos, manipulaciones o reacciones químicas. En otros, los resultados fueron inconclusos. En contados casos, la comisión eclesial y la investigación aportaron indicios que condujeron a una interpretación favorable. Todo ello muestra que no existe una respuesta única. Cada caso requiere examen riguroso, moderado por una perspectiva pastoral, que recuerde que la fe no depende de señales extraordinarias para ser auténtica. Más allá de la verificación material, la dimensión humana de estos testimonios merece atención. Para quienes acuden a una imagen que parece llorar sangre, la experiencia es a menudo un acontecimiento de consuelo, de confrontación o de conversión. La aparición de una lágrima visible funciona en la vida comunitaria como catalizador de la oración, la reconciliación y la atención a los más necesitados. Desde la perspectiva pastoral, la pregunta más relevante no es solo si un fenómeno fue milagroso en sentido científico, sino qué frutos espirituales produjo. ¿Movilizó a la comunidad al servicio de los pobres? ¿Despertó prácticas de penitencia y de caridad cohesivas con el Evangelio? ¿Generó consensa en torno a una mayor fidelidad cristiana? Estas consecuencias, cuando son edificantes, pueden valorarse incluso si la explicación material permanece abierta. Volver una vez más a la espada de Simeón nos permite leer todos estos datos a la luz teológica adecuada. La espada anuncia que la participación de María en la obra salvífica será costosa y que su dolor tendrá significación reveladora.
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:35. En la tradición, los 7 dolores, la profecía del templo, la huida a Egipto, la pérdida y hallazgo del niño en el templo, el encuentro con su hijo en el camino hacia la cruz, la crucifixión misma, la sepultura y la experiencia de la ausencia definitiva, son hitos que traducen la metáfora de Simeón en episodios reconocibles. Si entendemos las lágrimas de sangre como la expresión más extrema de ese dolor, vemos cómo la imagen funciona teológicamente. No es solo un efecto emotivo, sino un signo que interpela a la conciencia moral y espiritual. He aquí el punto culminante de la interpretación. La Virgen que llora sangre puede ser comprendida como una figura que encarna la tensión entre compasión y juicio. Sus lágrimas rojas son emblemáticas de un amor que duele hasta sangrar por la condición humana y a la vez son llamada a la conversión. Un posible modo de sintetizarlo es el siguiente. Según la Escritura, María fue testigo y participante del misterio de la salvación. Según la tradición, su vida estuvo marcada por dolores que la vinculan de modo singular a la pasión del Hijo. Según la devoción popular y algunos testimonios contemporáneos, esos dolores se han expresado, en ocasiones, mediante signos sensibles que la comunidad ha interpretado como señales de alarma o consuelo. La expresión llora sangre recoge entonces una suma de sentidos, bíblico, tradicional y testimonial, que convergen en una enseñanza. El amor que salva es un amor que contempla el límite y que ofrece en solidaridad con la herida. Esta síntesis nos permite regresar a la pregunta que dio título a nuestro estudio y ofrecer una respuesta equilibrada. ¿Por qué llora sangre la Virgen? La respuesta no puede ser exclusiva ni reductiva. En primer lugar, porque la Escritura plantea la figura del dolor mariano como parte de la economía de la salvación. Lucas 2:25-35, Juan 19:26-27. Y esa llave interpretativa abre la puerta a una lectura simbólica profunda. En segundo lugar, porque la tradición amplificó esa lectura a través de relatos, liturgias y devociones, los 7 dolores, la dormición, la asunción, que cristalizaron una comprensión de la Madre como figura que sufre y que participa de la gloria. En tercer lugar, porque la experiencia concreta de comunidades devotas llevó a que, en ocasiones, la imagen del llanto adoptara formas visibles. Esos relatos testimoniales no pueden ser descartados a la ligera, pero su valoración exige prudencia y método. Por eso, el fenómeno de lágrimas de sangre tiene sentido teológico y pastoral, incluso cuando su naturaleza física queda indefinida. Simboliza el amor supremo que se duele por la humanidad y que convoca a la reparación. Desde la óptica pastoral, ¿qué implica esto para nosotros, oyentes y creyentes? 3 líneas de acción prácticas pueden orientarnos. Primero, la invitación a la humildad. Reconocer que la imagen de la Madre que llora nos interpela en nuestra propia fragilidad y nos dirige a la conversión personal. Si la Madre llora por el pecado y por la indiferencia, la respuesta cristiana no será sensacionalismo, sino cambio de vida. Segundo, el llamado a la custodia del misterio. Como María guardó todas estas cosas, meditándolas en su corazón, según Lucas 2:19-51, estamos llamados a acoger el dolor del mundo con una mirada que no se precipite en conclusiones, que ore y que actúe en caridad. Tercero, la práctica de la esperanza. La dormición y la asunción nos recuerdan que el dolor no tiene la última palabra. La esperanza transforma la herida en memoria vivificadora y nos compromete con la resurrección de los que sufren. A nivel comunitario, la atención a fenómenos devocionales exige una pastoral equilibrada. Acompañar el fervor sin certificar apresuradamente lo sobrenatural. Promover la investigación cuando hay signos ostensibles. Orientar a las personas hacia una devoción que produzca frutos espirituales verificables. Oración, reconciliación, atención a los pobres. Y no deje a los fieles en la mera búsqueda de señales. La prudencia no es frialdad. Es cuidado por la verdad y por las almas. La misericordia que María encarna no evita la claridad intelectual, sino que la sostiene con ternura. Quisiera terminar regresando al corazón de la pregunta con una imagen que conserve misterio y consuelo. Imagine una madre que al borde de la noche más oscura para su hijo
vierte lágrimas que parecen teñirse con la sangre de su amor. Esa imagen no pretende dar una explicación cientificista, ni equiparar el símbolo con fenomenología medible. Busca más bien poner en palabras lo que la experiencia religiosa siente, que en el sufrimiento hay una compañía profunda, y que la Madre del Señor no permanece indiferente ante las heridas del mundo. En esa compañía encuentra la comunidad cristiana una llamada a la conversión y a la esperanza. Si esta reflexión te ha movido, si te dejó alguna pregunta, o si conoces a alguien que necesita consuelo, comparte este video con esa persona. Y si quieres profundizar, mira el video recomendado sobre la verdadera versión del Padre Nuestro para seguir alimentando la oración y la reflexión en tu vida diaria.